Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Soy Alejandro San Francisco y en esta ocasión tenemos como invitada a Luz María Díaz de Valdés. Ella acaba de publicar Bendecir la Revolución, Cristianismo de Izquierda en Chile, 1957-1973. Es una larga y gran investigación que ella ha hecho sobre una etapa crucial en el desarrollo de la Iglesia Católica en Chile. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Católica y su doctorado lo obtuvo en Tufts University. Y te agradezco, Luz María, por acompañarnos aquí en Historia, Libro y Bandera. Gracias a ti por la invitación. No dije, pero es muy importante, que esto está publicado por Ediciones UC, una editorial muy prestigiosa que dirige Angélica Segers y que hace una labor de edición y de difusión de la cultura muy importante en Chile. Le agradezco por haberme hecho llegar esta obra. Luz María, primero quería preguntarte cómo se gestó esta investigación, porque yo soy un poco vicioso, me puse a mirar las notas a pie de página cuando tú citas una entrevista, y esta es una investigación que lleva varios años de desarrollo. Sí, muchos años. Yo hice mi máster, licenciatura de Historia en la Universidad Católica, y que ahí de hecho partí investigando la democracia cristiana, los orígenes de la democracia cristiana, que tiene un vínculo importantísimo con esto que es más del mundo de actores religiosos, clericales. Después hice mi máster en Universidad de Tufts y el doctorado, y eso implicó muchísimo tiempo. Todos los que hemos hecho doctorado es una larga trayectoria. Así que, claro, partí con las entrevistas, de hecho, para hacer esta investigación. Algunas son del 2009. 2010. Claro, que eso uno dice, ¿cómo tanto tiempo? Pero decidí en ese minuto de que eran las entrevistas la primera aproximación que yo quería tener al tema. Pero además está muy bien pensado porque, con todo respeto, varios de los entrevistados han muerto en este trayecto. No los conté cuántos, pero sí. Habían algunos que han fallecido. Sí, muchísimo. Sí. Y de hecho, al entrevistarlos habían algunos que ya estaban bastante mayores. También era, claro, una ventana que había que aprovechar de que estuvieran lo suficientemente lúcidas para poder hablar y recordar estos años. Oye, ¿por qué te motivó este tema con presidencia, que lo hayas estudiado para el máster o para el doctorado o para la licenciatura? Me motivó porque en Estados Unidos, y me fijé que la literatura anglosajona miraba la historia del siglo XX de América Latina y ponía especial énfasis en la teología de la liberación y toda la concepción de revolución. O sea que eran como dos productos que ellos decían casi netamente latinoamericanos, que tenían un sello importante de América Latina. Y ahí dije, a ver, quiero entender la teología de la liberación. Yo algo sabía, pero en el fondo también era un pensamiento que no estaba tan vigente a inicios de los 2000 cuando yo estaba investigando. Y dije, ¿cómo se le da tanta importancia? Y ahí me di cuenta que además el caso chileno era muy importante. Entonces, la teología de la liberación, como un producto muy único de América Latina, Chile, todo lo que había pasado, y ahí nombraban un grupo de sacerdotes que se llamaba los Cristianos por el Socialismo. Que lo vamos a ver ahora. Que lo vamos a ver, y de hecho fue la primera entrada que yo hago como para entender, digo, ¿quiénes son los Cristianos por el Socialismo? ¿Qué pensaban? ¿Qué postulaban? Entonces, así fue la entrada y tratar de entender ese movimiento. Quería preguntarte, Luz María, por los años de cierre. Tú hablas 1957-1973. El de 73 nos puede parecer obvio, termina con el 11 de septiembre de 73, pese a que tú, vamos a ver, dice unas cosas posteriores. ¿Por qué 1957-1973? La fecha más obvia para partir era 1962, que después vamos a conversar, me imagino, de eso. Pero al mirar y tratar de entender como el enfoque que yo le daba, que en el fondo salir como de los ciclos políticos más electorales, como siempre tendemos de repente a analizar y aproximarnos a la historia. 1957 fue un año en que se funda un centro de pensamiento y acción social que estaba liderado, organizado, coordinado por los jesuitas en Chile. Y que eso marca un punto de inflexión en cómo se concebía el catolicismo social de larga data, que venía del siglo XIX, y que en el fondo cómo entraba las ciencias sociales. Entonces yo tomo ese año 1957 con la fundación de este centro, el CIAS, que se llamaba porque ya no existe, y digo, este es puede ser como el hito que marca el inicio de lo que yo quiero entender, de esta concepción
de un cristianismo muy basado en las ciencias sociales, mucho más empírico, que desde ahí se aproxima al marxismo y que en el fondo es el hilo conductor de lo que yo trato de entender en los años que estudio. Cuando uno mira la historia de Chile, la Iglesia ha sido crucial. Ha estado presente en política, en los temas sociales, en los temas que se llaman valóricos y en otros. ¿Por qué tú creías que era importante abordar el tema de los cristianos o católicos en este periodo? ¿Qué cambios se van produciendo que tú dices, mira, por aquí hay algo que hay una beta interesante? Sí, efectivamente, claro, es una década que pasan muchas cosas en distintos ámbitos y hay muchos segmentos, espacios de la sociedad que se ven muy involucrados con lo que estaba pasando. Yo decidí que el mundo católico, y ahí no solamente la iglesia, sino que como no iglesia en el sentido de agentes clericales, obispos, sacerdotes, religiosas, misioneros, también el mundo laical, era relevante porque desde ahí se pensó con mucha fuerza y se accionó un proyecto político. Ahí el año 62, cuando dicen el deber social y político de los católicos, que sacan ese documento pastoral los obispos, o la concepción de hacer una reforma agraria y todo lo que implicaba. En el fondo el mundo católico fue muy pensante, muy activo en términos de incidencia pública, de incidencia política. Hay un cambio generacional en los obispos también. Hay un cambio generacional, yo creo que confluyen una serie de factores y en el fondo en esta confluencia se da un momento bien único. No sé qué otro momento el mundo católico fue así de fuerte, sí, así de vanguardia también. Nombraste 1962, tú le das gran importancia a ese año. Yo pienso exactamente lo mismo, escribí un artículo en Espacio Regional sobre eso en la revista de Historia. ¿Por qué crees que es tan relevante 1962, así como un año bisagra? Es un año bisagra por los dos documentos pastorales, que son la Iglesia y el problema del campesinado y el deber social y político de la hora presente. O sea, eso marca son dos documentos clave que son muy comentados, generan mucho revuelo. Además, el Concilio Vaticano II, que en el fondo remeció a nivel más global a la Iglesia Católica, y que al principio no se sabía que iba a haber tanto cambio en el concilio. Uno cree que sí, que casi que se pensó desde un inicio todos los cambios que iba a generar. Eso se va gestando durante los años que se realiza el concilio. Pero ya es decidir que hay que hacer un concilio y que tuviera tanta preponderancia las iglesias del tercer mundo, ya era también algo que iba a pasar ahí. Y volviendo al contexto más nacional, era en el fondo el término del gobierno de Jorge Alessandri. Algo se estaba fraguando ahí con la democracia cristiana, que venía a ser como un movimiento un partido político y un movimiento epocal fuerte. Entonces hay una confluencia de elementos. Tu nombre que empezó la reforma agraria dentro de la iglesia también. Sí. Ese año, podríamos agregar, fue creado cardenal Raúl Silva Enrique, que era obispo, además, pero no era cardenal todavía. Ese año pasa a ser cardenal. Claro, o sea, exactamente. Un año intenso. Es un año intenso y que el cardenal Silva Enrique no era el candidato más progresista o de vanguardia dentro de los que estaban como en la terna de los cardenales, de los obispos, claro, de los arzobispos. Cuando murió Monseñor José María Caro. Exacto. Pero pasó a ser una figura clave y también él entiende muy bien de que una nueva era estaba naciendo. O sea, entonces eso también genera, por eso esta mezcla de elementos, de factores, vuelve en ese año tan crucial. Tú nombraste una cosa de pasada, que comienza el Concilio Vaticano II. Te quería preguntar de qué manera se imbrican los temas internacionales en sí, además de la Iglesia, porque en la primera parte tú mencionas los cambios en la década del 60 y citas obras notables al respecto. Lo que está pasando en el mundo con lo que pasa en Chile y ciertamente también con América Latina, porque no es un misterio, tú también lo señalas, que el impacto de la Revolución Cubana fue grande también en ese momento. Sí. Había una serie de elementos también internacionales, la Revolución Cubana sin duda, y la fuerza y el ímpetu, el sello que significó para una generación
y que caló muy fuerte en jóvenes. O sea, el imaginario de los revolucionarios cubanos, la figura del Che Guevara, había toda una como una épica, una estética que fue muy importante. Y también en términos internacionales, el concilio obviamente fue importante para un mundo católico y para jóvenes seminaristas, que en las entrevistas me lo decían, que ellos seguían con mucha ilusión lo que iba a pasar en el concilio. Y que eso quizás está menos estudiado porque uno lee del concilio y se da casi por obvio como los cambios o sea, ocurrieron una serie de cambios, pero efectivamente cuando se inicia el concilio no se sabía que se iban a establecer todos esos cambios, que se iba a sacar ese documento que fue tan importante de la Iglesia en el mundo moderno, contemporáneo, y todo lo que significaba en términos de cambio. Pero sí para la camada jóvenes que estaban en su época formándose para ser sacerdotes y religiosas también, lo seguían con de forma muy cercana a lo que iba saliendo allá. Yo no había escuchado ese argumento y efectivamente no lo he visto estudiado. No, está poco estudiado, está poco documentado, más que yo tampoco lo había visto, y me llamó mucho la atención y como que me imaginé lo que podía significar para ellos. Piensa que antes había una serie de libros que estaban prohibidos de leer. Index. Entonces, Jacques Maritain no lo podía leer, o sea, o era mal visto leerlo, no sé en qué términos se implementaba esa prohibición, pero en el fondo textos o personas intelectuales que fueron muy influyentes, que marcaron un cambio epocal también, para el mundo religioso estaba vetado, o todo lo que era como el catolicismo social más de avanzada. Un cambio en los 30 o 40 años anteriores, pues el Papa Pablo VI era una persona que había leído a Maritain, claro, y era cercano a ese mundo, por decirlo. Claro. Entonces eso también significó un cambio importante. Y por ejemplo, de dejar las misas en latín. Claro. De poder vestirse ni siquiera como vemos hoy día los sacerdotes como más tradicionales. Claro, como cura. Cosas que empezaron a aplicarse y que generó mucha efervescencia entre esos sacerdotes jóvenes. Claro, y tú pones ahí que por lo menos tuvieran una cruz, algo que los distinguiera. Claro, a los las que no polémicas son notables. Sí, claro. El nivel de... Claro. O por qué podías usar, no sé, cierta vestimenta, por qué no, porque en el fondo, claro, que al menos lo que dices tú, esa cruz para que sea un distintivo. Las religiosas, me acuerdo una religiosa del amor misericordioso, y me decía la polémica que fue entre las monjas jóvenes y las de mayor edad, se daba esa diferencia, y eran pero discusiones terribles, que cómo van a usar, no sé, falda, y la falda hasta qué altura tenía que ser. Imagínate, estaba toda la época de iban a andar de minifalda, pero había toda una discusión. Después que se sacaran y mostraran el pelo. Entonces las religiosas decían, pucha, si ya nos vamos a ver las más jóvenes, vamos a estar vestidas como cualquier ciudadana normal. Querían ir a la peluquería. Yeah. Entonces me contaban esos episodios que yo decía, quizás me faltó hasta ponerlos más. Le dan mucha riqueza y es muy vívida la historia y uno se logra imaginar como ese debate que... Ahora, tú dices que había mucho debate y el debate era, por decirlo de alguna manera, nacional. Vamos a hablar de Chile, o sea, aparecía mucho de estos debates en El Siglo, el diario del Partido Comunista, en El Mercurio, en La Nación, depende del momento, por ejemplo los textos que citas de Claudio Rego Vicuña, algunos, y también a nivel de Iglesia, Revista Mensaje, Pastoral Popular, sí. La Voz, si no me equivoco. Sí. Entonces era un debate que no digo que consumió toda la energía del país, pero era un debate amplio. Era un debate amplio, profundo, con unas discusiones muy serias de distintos temas. O sea, cuando uno dice la revolución, ya había que desmenuzar ese concepto, entenderlo, por dónde entraba, en qué se entendía. El número especial de mensaje de fines del 62. Que es un número, no un número como las revistas que tenemos hoy, es un mamotreto. Gordo, es casi un libro. Es casi un libro. Y una cantidad y el del 63 también. Exactamente. Entonces ya eso te da cuenta de que cada revolución efectivamente era un concepto que había que entenderlo y desmenuzarlo. Pero era muy profunda toda la discusión que se armaba en los medios, en la prensa. Sí. Vamos a hacer un pequeño alto, Luz María, y te quería pedir a la vuelta que profundicemos el tema
de la toma de la catedral. Ujú. El 11 de agosto de 1967 se produjo la toma de la Universidad Católica. Exactamente un año después se produjo la toma de la catedral. Y con eso vamos a volver a conversar con Luz María Díaz de Valdés, Bendecir la Revolución. Es un libro que ya está en librerías ahora en diciembre, está en las librerías más importantes del país, ciertamente en el portal o en la página web de Ediciones UC también, y puede ser una buena lectura para el verano. Volvemos dentro de poco. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Bendecir la Revolución. Cristianismo de izquierda en Chile, 1957-1973, de Luz María Díaz de Valdés, publicado por Ediciones UC. Te alcancé a anticipar, Luz María, esta idea de la toma de la catedral. Fue sin duda un punto de inflexión, porque cuando uno mira la toma de la católica, había, digámoslo así, católicos de lado y lado. Incluso la solución es mediada por el arzobispo de Santiago. Pero la toma del 68, podríamos decirlo así, comillas, es contra el arzobispo de Santiago. Cuéntanos un poco ese hito tan polémico de 1968. Fue un hito muy polémico y que deja ver todas las tensiones que existían, no solamente dentro del mundo católico, sino que dentro de las distintas capas. Es como son esos momentos de la historia que los historiadores gozamos, que uno puede lograr hacer un zoom y ver dónde se juntan todos los hilos que uno trata de ir después tirando. Sí, fue en el fondo que el mundo católico hiciera esta toma, además del edificio principal de la iglesia, la catedral. Las tomas estaban muy asociadas a una lógica y unas prácticas de izquierda. Entonces fue muy violento la toma de la catedral. Y que si uno se lo tratara de imaginar, no hubo tanto acto de violencia en sí. O sea, no hubo forcejeo. Salvo la toma misma. Pero la toma misma, esa mañana, esa madrugada, entran un grupo, se quedaron algunos escondidos, decían cómo cerrar con cadenas. No, pero claro, no hubo... es que esa es la toma, el hecho de tomarse el lugar. Sí, pero en el fondo, está bien puesto que se me está cayendo. Sí. Ya. Pero uno se imagina, no hay forcejeo, no hay violencia, tironeo, no hay garabato, no sé, como uno tiene más o menos el imaginario cómo es una toma o cómo podría serlo. Y la toma dura un tiempo acotado y después salen. Pero en el fondo el acto mismo, como símbolo, era excesivamente violento y usan la palabra profanatorio. Claro, era tomarse un espacio religioso y en el fondo profanarlo y profanarlo además. Además las críticas eran que adentro canturreaban cualquier cosa, que no había habido respeto por la misa o por la tradición de la iglesia y cosas así. Exacto. Claro, efectivamente hay toda una serie de elementos que hacen que sea muy distinto a como tradicionalmente se hacía una misa o en un espacio, o se usaba un espacio religioso. Hay, eso sí, que yo lo pongo en el libro, una viñeta de la revista Topace, que solamente
como con esa gráfica y ese humor tan clásico Claro, de Topase. satírico. Topase, súper satírico. Entonces ponía dos imágenes que se contrarrestaban. Una que eran, en el fondo, sacerdotes y religiosas, pero con cara de furiosos, con metralletas, entrando a la catedral, y otros que eran un grupo de sacerdotes religiosas sentados rezando. Con eso igual algo te dejaba ver de que depende cómo se esté mirando este suceso, depende de quién lo estuviera mirando y cómo lo estuviera interpretando. O sea, ahí yo también Claro. hago como desmenuzo cómo lo cubre la prensa. Entonces algunos ponían el mercurio, que fue así súper duro y cubrió ampliamente toda la toma de la catedral. Entonces había una foto que salía un sacerdote fumando. Entonces, la primera vez que apareció la foto, tú veías que estaba fumando y lo estaban entrevistando además. Y la siguiente foto fumando le encerraban como con un círculo para marcar, como ya el acto profanatorio. Claro, en la primera foto no se ve tanto. No se veía mucho. Sí. Pero el que Yo tuve lo que tuve reparar. mirar con mucha atención. Pero después, este círculo que encerraba que estaba fumando, o después el rayado que se hizo dentro de la catedral de las Juventudes Comunistas. Entonces Claro. se asoció de que la toma era un acto del Partido Comunista y de las Juventudes, y ahí hubo toda una polémica si estaba o no metido el Partido Comunista. El Mercurio fue el único que reparó en eso, de este rayado dentro de la catedral. Entonces, Ahora, el mismo lienzo grande es muy polémico. sí, Por una iglesia junto al pueblo y su lucha o Claro. algo por el estilo. exactamente. Pero ahí había una serie de... Es interesante quizás como reparar en esos elementos como el lienzo, el rayado, el cigarro, qué es lo que hicieron, qué cantaban, Y cómo también se que habían generó... clérigos y laicos. Clérigo, A sí, diferencia de la toma del 67, que era de estudiantes, por decirlo. exactamente. Y después la polémica que hubo con el episcopado y sobre todo con el cardenal a raíz de la toma de la catedral. El Claro. cardenal le pareció pésimo la toma de la catedral, y no tanto por los laicos, pero porque estaban los religiosos. Él no entendía De que hecho, había una sanción sacerdotes. muy dura a los Una religiosos. sanción durísima que después hubo toda Se me revirtió. imagino que una serie de conversaciones y de, no sé cómo se habrá en una parte más privada, se habrá reparado eso, pero sí, el hecho que hubieran, sobre todo sacerdotes, era más polémico todavía. Hay una cosa que yo diría que es transversal en el libro y que me llama la atención, no por tu explicación, que es una explicación muy adecuada, muy correcta, sino por la mentalidad de la época, que es la siguiente. El marxismo aparece por todos lados. Hay una gran seducción del marxismo respecto de sacerdotes, laicos, católicos y todo eso. Y mi inquietud, te la comento para ver qué piensas, es que si tú estás en la iglesia que estimas verdadera, si los sacerdotes son de la iglesia creada por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, es decir, tienen la revelación, tienen la verdad, saben de dónde vienen, saben a dónde van, ¿qué lo lleva a ser seducido por una corriente alternativa, ciertamente de las más importantes de los siglos XIX y XX, como es el marxismo? Sí. Ahí entra esta dimensión de las ciencias sociales. Y por eso vuelvo al inicio de por qué tomo el año 57, que fue tu primera pregunta. Y en el fondo el catolicismo social establecía muchas cosas, pero una de ellas era que se empezó durante el siglo XX a fortalecer o a asentar la idea de que había que hacer y generar un cambio social. Pero si uno, en esta época que empezaron a ir más allá, ¿qué significaba un cambio social? ¿De qué forma se iba a hacer? ¿Qué se quería construir? Tampoco era tan de loco aproximarse al marxismo, que era una ideología muy vigente y que además estaba siendo reestudiada y o sea, en el fondo ya no es el marxismo de Marx No es de Marx ni de Lenin. ni de Lenin. Ellos, Tú nombras el de los años 60 en Francia, por ejemplo. claro, entonces que lograba tomar ciertos elementos del marxismo y despojarse de otros. Que eso fue clave para que el mundo católico y sobre todo el mundo clerical pudiera aproximarse y tomarlo. Que existieran esas distinciones. En el fondo no está el materialismo histórico, sino que todo la desmenuzada del pensamiento marxista en sí, de cómo se iba a aplicar, y también el alejamiento de los socialismos reales. Ellos suscribían el marxismo
pero no los socialismos reales que se habían implantado en la Unión Soviética, ni menos China. Pero sí el de Cuba. Sí el de Cuba, sobre todo por su lógica latinoamericanista. Pero era socialismo real también, Pero en la práctica. en la práctica sí, pero recién llevaba Sí, muy poquito tiempo el de impacto del revolución. 59-62 no es de un socialismo real. No, Es de una revolución con futuro que promete Sí, totalmente. igualdad y otra cosa. pero ya la Unión Soviética ya se sabía que el socialismo estaba implantando. Entonces ahí había una cosa que nunca estuvieron cerca de lo que se planteaba Ya. en eso. Entonces eso también es un elemento clave de cómo toman el marxismo y dicen que sí, que no. Y el marxismo y la forma como se empezó a resignificar lo religioso, que era la revolución o el cambio más bien, hay que hacerlo acá en la tierra y mejorar las condiciones para el pueblo acá en la tierra, nada de Además, esperar la vida eterna. Entonces eso es... Tú citas una encuesta del año 62 de Fletcher, me parece que fuera como derrota asumida o como ilusión por la victoria. En la práctica, la mayoría de los sacerdotes estiman que de aquí a 5 años va a haber una revolución. Sí, Qué impresionante eso. impresionante. No, o sea, tienen Estaba en el claro, horizonte, de todas maneras. pero eso te inmediato. Inmediato. Y una cosa era que estuvieran en el horizonte inmediato y después que se sintieran que son actores o agentes activos de esa revolución que ellos la ven tan inmediata. Claro. Que son dos cosas que no tienen por qué confluir. Uno puede ver la revolución, pero no decir yo voy a participar activamente. Y lo otro fue también muy importante, ya hacia fines sobre todo a principios de los 70, la revolución que se estaba pensando para Chile. Deja pendiente eso. Estamos Sí. conversando con Luz María Díaz de Valdés sobre su libro Bendecir la Revolución, Cristianismo de Izquierda en Chile 1957-1973. Y precisamente por eso te dije que parara, porque quiero, Luz María, ir a la elección de 1970. Es evidente que se produjo un cambio importante en Chile. El triunfo o la llegada al gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende cambia el escenario político. Había un partido que era a la vez católico y marxista, que era el MAPO. El 71 se sumaría a la izquierda cristiana. El 71 tú narras con detalle la visita de Fidel Castro a Chile. ¿Cuál es el ambiente que se empieza a vivir en los años 70? Porque como alcanzaste a denunciar, ya tiene que ver con un proceso revolucionario específico que se da en el Chile de 1970. Ujú. Sí, y eso fue clave. Fue clave para cómo se fue desarrollando todo este pensamiento, no solo en Chile, porque Chile iba a ser por eso es tan importante también el encuentro de los cristianos, el encuentro latinoamericano de cristianos por el Te socialismo. voy a preguntar por eso. Porque qué es lo que iba a pasar acá y el rol que iban a jugar los católicos y sobre todo la iglesia era muy importante. Entonces, efectivamente esta idea de revolución a la chilena, con empanadas y vino tinto, de que era un socialismo que llegó por medios democráticos, que no iba a violar la Constitución, que iba a tener una buena relación y respeto hacia la religión y hacia la Iglesia Católica. O sea, habían cosas que estaban cambiando con respecto a otros procesos revolucionarios y ahí hay distinción con Cuba. Ahora, lo curioso es que a Fidel Castro lo reciben como un héroe y allá se perseguía la Iglesia Católica. Sí. Eso Pero lo es- reciben efectivamente como un héroe y genera mucha efervescencia entre los cristianos por el socialismo y se da un diálogo muy divertido pero interesante entre Fidel Castro y los cristianos por el socialismo. Fidel Castro no los reconoce, dice, pero ustedes, ¿De y dónde yo cito salieron? también, ¿de dónde salieron? Pensó que era un grupo Eso- de estos eso que- folclóricos. Pero además dijo, no lo dice así, pero yo lo que entendí de tus narraciones, oye, pero ustedes son más izquierdistas que yo, son más revolucionarios que yo. Sí, Una cosa por el estilo. exactamente. Sí. Y ahí se da una conversación que querían entender muy bien cómo era el proceso revolucionario en Cuba, después se les invita a Cuba, que también generó una polémica enorme. Entonces había mucha inquietud, muchas ganas de conocer, eran lo que me transmitían ellos también en la entrevista. Tenían ganas de ser parte, pero estaban como deseosos como por conocer, y la reunión con Fidel Castro duró horas,
cuando estaba planificada un ratito corto porque tenía una agenda súper apretada. Ahora, cuando llega Fidel Castro ya existían los cristianos por el socialismo, al menos en su génesis, está el grupo de los 80. Sí. ¿Qué es el grupo de los 80 y qué son los cristianos por el socialismo? No te metas todavía en el encuentro latinoamericano, sino la que vamos previa. a la génesis del primer Sí. tiempo. Cuando viene la elección presidencial del año 70, hubo una serie de instancias de debate en el mundo religioso de qué rol iban a jugar en esta revolución. Y ahí me di cuenta yo que había mucho foco, que no fue una gran asamblea, sino que eran pequeños grupos que se iban juntando a discernir, como se usa tanto entre los religiosos, a discernir y a pensar y estudiaron las 40 medidas del gobierno. O sea, hubo un estudio minucioso de qué planteaba esta revolución y en términos programáticos también. Hay una adhesión pero con conocimiento. Y cuando gana Allende y sale ya electo en octubre en el fondo, después del... Ya, pero para no demorarnos ahí, pero en el fondo hubo dos momentos, pero ya es el presidente de la República. Va un grupo de sacerdotes a visitarlo y después deciden, como habían estado en estas jornadas de discernimiento previa a la elección, querían juntarse en abril del año 71 para... ¿Qué pasaba ahora? Que ya estaba la revolución en marcha en el fondo y qué rol iban a jugar en la práctica. Y ahí se hace esta primera jornada en que llega un grupo de sacerdotes, de religiosas, de laicos, y se llamó la Jornada de los 80 y sale la Declaración de los 80, que hacen este manifiesto de cómo planteaban que iban a participar de esta revolución. Entonces ese es el germen de lo que viene después de Cristianos por el Socialismo. Ahora, en la práctica era asumir un compromiso decidido de esos cristianos por el éxito de la Revolución Chilena de la Unidad Popular. Sí. Eso era. Y que iban a estar, que iban a marcar en el fondo también un hito clave en la historia mundial, porque no habían habido agentes religiosos que fueran activos, o sea, que aprobaran, que aceptaran y que se manifestaran públicamente un grupo a favor de una revolución socialista. Entonces, ellos entendieron muy bien que eran como punta de lanza en una historia que estaba por escribirse. Luz María, vamos a hacer el último alto para ir luego al bloque final y seguimos conversando sobre este libro publicado por Ediciones UC, Bendecir la Revolución, Cristianismo de Izquierda en Chile, 1957-1973, con Luz María Díaz de Valdés, la autora de esta obra. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos a nuestro último bloque con Luz María Díaz de Valdés. Bendecir la revolución. Luz María, quedó pendiente. El encuentro latinoamericano de los cristianos para el socialismo fue un hito en la historia de la iglesia de aquel tiempo, con muchas contradicciones. O sea, por ejemplo, los obispos como que algunos iban a asistir, después se salieron, les quitaron el piso. Fue una actividad masiva con extranjeros. Cuéntanos un poco
¿Qué fue ese encuentro latinoamericano de los cristianos para el socialismo? Fue un encuentro que además tuvo mucha organización. O sea, lo pensaron, había que armar toda la red de contacto con distintos movimientos sacerdotales que estuvieran en distintos países, es más latinoamericano, pero también vienen de otros países, o sea, de otros continentes, perdón. Y un episodio que fue clave y que hubo muchos intentos de sumar a la jerarquía a este encuentro. O sea, lo único que querían era que participara alguno de los obispos. ¿Y eso por qué? ¿Porque le daba más legitimidad? Porque querían que la iglesia entera se involucrara. Yeah. O sea, en el fondo ellos, no solamente por la legitimidad para el encuentro mismo, sino que era como nos estamos farreando una oportunidad única de construir una revolución y de ser parte y de darle un sello cristiano y de lograr esa confluencia de ciertos elementos que eran antagónicos y que no se iban a dar. Y que además estaban convencidos de que era la forma de lograr el ansiado cambio social. Y ahora le resultó al revés. les resulta al revés. Pero en ese minuto estaban muy, muy esperanzados. Y la jerarquía fue tajante, y sobre todo el cardenal, hubo peleas. No peleas, pero el cardenal fue muy, muy tajante, le dijo, no voy a participar. Ahora, la impresión que me hice yo con la lectura de tu libro es que a esa altura la jerarquía, el cardenal, pensaba que esto tenía mucho de marxismo y mucha de revolución y poco de cristianismo y redención, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y ahí habían conversaciones muy largas y tensas entre el cardenal y algunos miembros de Cristianos por el Socialismo. Y además el cardenal también sabía que esto podía generar una polémica no solamente a nivel de iglesia chilena, sino que iglesia latinoamericana, y lo que podía significar a escala más amplia, ahora, más global. Hay un diálogo, disputa entre el cardenal y el padre Gonzalo Arroyo, ¿fue? Uh-huh. Que es muy notable la respuesta de Arroyo, porque básicamente, voy a resumir los argumentos, tú me corriges si me equivoco. Pero el cardenal le dice que este grupo de Cristianos por el Socialismo le hace un gran daño a la iglesia. Eso es el resumen de él. Y Gonzalo Arroyo le dice, me llama la atención que usted no haga nada para prohibir esto que le hace tanto daño a la iglesia. Que es verdad, porque lo que me pareció ahí es que los jesuitas decían, bueno, que si el cardenal castiga a los cristianos, nosotros nos sumamos. Y el cardenal decía, bueno, que los jesuitas castiguen a Arroyo. ¿Cómo ves tú eso? Porque llama la atención esa... Como que nadie quiere tomar la decisión. No, nadie. Y ahí también, ¿qué nivel de autonomía tenían este movimiento? O sea, los jesuitas, en el fondo. ¿Cuánto se podían como desacoplar de lo que planteara la jerarquía católica? Pero sí, es interesante ese debate que se da, y yo logré encontrar algunos escritos, en algunas de las entrevistas también salió de conversaciones muy off the record entre el cardenal y también las altas autoridades jesuitas. Y al final el que toma la decisión son los mismos jesuitas, y que le dan un parelé a Arroyo y le dicen, esto se acabó. O sea, salte de esa primera línea, no tienes por qué ser la cabeza más visible. Y Arroyo ahí asume un rol más de segunda o tercera línea. Porque muchas veces, que también eso como idea preconcebida y que tiene cierto asidero, es que Cristianos por el Socialismo era casi que un sinónimo de ser un movimiento de los jesuitas. Y no era así, pues. No era así. Tenía de muchos grupos, congregaciones, órdenes, sí, curas extranjeros, chilenos. Y ahí la pregunta, que yo no logré descifrarla muy bien, es por la influencia y por lo marcado que estaba por la figura de Gonzalo Arroyo, que fue un líder muy connotado dentro de los jesuitas, que había sido un gran pensador y actor clave para la reforma agraria. Entonces era un actor religioso y político súper importante. No sé si por eso... Yo creo que eso influye mucho, pero yo creo que se suma el respaldo permanente de revista Mensaje a lo que hacía los Cristianos por el Socialismo. Yo creo que esa mezcla es bien decisiva. Que tú, bueno, ahí esto da para conversarlo, tú que estudiaste también toda esta época, y Mensaje tiene una postura que avanza hasta cierto punto, pero nunca fue un sinónimo de Cristianos por el Socialismo. Lo que pasa es que nunca le hace tampoco una
una crítica así soterrada. Como la del cardenal. Como la del cardenal. Toma una postura un poquito más ambigua o no tan conflictiva, pero el mensaje no avanza tanto. ¿Viste? Si hay una confusión que ahí se va generando que mensajes, claro, preparó un terreno con todo lo que habló sobre revolución, pero de ahí a suscribir el marxismo, de ahí a declararse a favor de la revolución de Salvador Allende, había un paso. Yo siento que el mensaje nunca lo hizo. Vamos a otro concepto, ya no es revolución. Hay un concepto que aparece al principio, al medio y al final, que es el de clericalismo. Y si uno mira la historia de la Iglesia, clericalismo puede definirse de muchas maneras, pero es la intervención del clero en política contingente, para decir una definición fácil. Hubo clericalismo conservador. O sea, el Partido Conservador era un partido de los católicos y el cura en la confesión te podía decir ya, y ayuda al Partido Conservador. Después hubo un clericalismo que tú le llamas reformista, que después le llaman otros reformistas, pero ellos en sentido crítico, demócrata cristiano, social cristiano. Y tenemos este tercer clericalismo, que es el clericalismo revolucionario o marxista. Y que una de las críticas que hay es, bueno, estos creen que la única manera de ser católico es ser revolucionario y ser partidario de la vía al socialismo. ¿Cómo ves tú ese tercer clericalismo que se instala en Chile? Yo creo que era un punto muy débil para Cristianos por Socialismo. Si ellos decían, no, nosotros no suscribimos ningún clericalismo, no tenían cómo defender esa postura, porque efectivamente ejercieron un clericalismo y había un proyecto político y fueron muy activos por declarar que ese era el proyecto político que había que en el fondo defender y apoyar. Entonces yo siento que ellos no respondieron tanto y que no respondieron de forma así como uno espera. No, fíjate que yo no participo en política, sino que lo que ellos sí decían es que no se podía, que pasó también en otros sectores de la sociedad, no solamente en el clero, como quedar ajeno de esta discusión. Porque al quedar si tú decías, no, sabes que yo no me voy a meter en política, al decir eso tú estabas tomando igual una postura política. Entonces no te podías escapar de decir, no tengo postura. Pero eso último no es verdad, porque meterse en política contra la revolución es literalmente meterse en política contra la revolución. Claro. Quedarse fuera de la política, no apoyar ni a la CODE, ni a la Unidad Popular, ni a la Democracia Cristiana, ni al Partido Nacional, ni al Socialista, es objetivamente quedarse fuera de la política. Pero para ellos no. Para ellos ese era su argumento. Entonces decían, el que se queda fuera, igual toma una postura y está en contra. Y tiene una postura súper clara. Y hubo al final el último periodo del año 73, esa fue una discusión también muy medular. En el fondo, tú no podías estar ajeno. Entonces Ahora, eso lo dice Mensaje del 62. O sea, o se está a favor de la revolución o se está en contra. No hay una postura intermedia. Y por eso lo que va a hacer el cristiano es meterse a la revolución para cristianizarla. Esa es la tesis del especial de Mensaje del 62. Exactamente. Y el argumento que da es que el cristianismo no es una religión de seguridades muelles, sino que de riesgo. Es impresionante el debate del 62. Sí. Cómo toma fuerza en lo que tú dices. Totalmente. Claro, pero en el fondo ese mismo argumento, mirado el año 73, con un país altamente polarizado, enfrentado, también se veía venir que en algún minuto iba a haber un quiebre, no se sabía con qué profundidad ni de qué duración, pero se empezó a hablar de esto no se iba a sostener mucho tiempo. Entonces, en ese contexto, meter el componente de tú tienes que tomar un partido, tienes que tomar un partido en el fondo, no decir yo milito aquí o allá, tienes que hacer algo, una posición, tienes que ser muy activo, ¿qué vas a hacer en el minuto que se desate la guerra civil? ¿En qué lado vas a estar tú? Entonces ya estábamos en un nivel de discusión. Ahora en eso tú citas un libro que yo no conocía, de Puig, un español catalán, me imagino, que él dice que todo es política en Chile, que no hay... que nunca había visto algo tan politizado. Que impresionante para efectos prácticos. Impresionante.
impresionante y terrible, era como un zapato chino de que uno no podía salir. Si tú avanzabas para allá, te calificaban de tal cosa, si tú reculabas un poco también, si enarbolabas una bandera de paz, estás en esta postura. Entonces se volvió como todo era como campo minado, era muy difícil. Media totalitaria hacia la sociedad. Claro. Vamos acercándolo al final del programa, Lumbarí, y te quiero preguntar por una cuestión que es muy curiosa. El año 73, sin saber qué iba a pasar, la jerarquía, o sea, el episcopado decide condenar a los cristianos por el socialismo. O sea, no se puede ser católico y estar en los cristianos para el socialismo en la práctica. Uh-huh. Y eso que estaba listo en julio, agosto, se dio a conocer después del 11 de septiembre de 1973. Lo cual es curioso porque en la práctica no se dio a conocer antes porque era iba a generar mucha disputa, mucha cosa, pero después dejaba a los cristianos por el socialismo en una situación muy mala, considerando que algunos de ellos podrían pasar a ser perseguidos políticos. Uh-huh. ¿Cómo se vivió eso? Porque es curiosa al menos la fórmula. Es muy curiosa, fue muy doloroso y efectivamente los dejó en una posición bien frágiles, expuestos, porque era una condena explícita de la jerarquía a los cristianos por el socialismo y sobre todo era al grupo clerical. O sea, y ahí la explicación que se da desde la jerarquía, desde los obispos, es que esto se venía pensando hace mucho tiempo y que en el fondo había que sacarlos sí o sí, porque también en términos religiosos era importante para un contexto latinoamericano y mundial que saliera una jerarquía, un episcopado a decir, ¿sabes qué? Si los sacerdotes quieren tener tal militancia política, que se salgan, que dejen de ser sacerdotes. O sea, la figura de Camilo Torres. Claro. Entonces, más allá de la lógica temporal y de sacarlo después del 11. Y lo que yo digo al final en el epílogo es que ese documento de los obispos hay que leerlo en conjunto con la creación, la fundación del Comité Pro Paz, que ocurre el mismo mes. En el fondo era como cerrar todo un tema que había venido años de polémica, de mucha división interna de la Iglesia, y que significaba hacer publicar este documento. Y al mismo tiempo decir, yo en este contexto, después del golpe que estamos viviendo, no se sabía cuánto tiempo iba a durar, qué nivel de dictadura iba a haber, vamos a declararnos por la paz, vamos a proteger a los perseguidos, estamos entendiendo que algo está pasando. Entonces ahí se empieza a tejer muy rápido otra historia. Y que yo también la dejo ver al final de que como esos mismos que estaban enemistados, claro, los que se quedan en Chile, porque muchos se fueron o exiliados porque salieron por distintas razones, empiezan a trabajar en este nuevo tejido, en esta nueva red que implementa la jerarquía católica desde el cardenal Silva Enrique. Luz María, no quiero que te vayas sin que nos recomiende algún libro que te haya gustado, algún libro que estés leyendo. Puede ser de historia, pero perfectamente puede ser otros temas. Es un libro que me estoy releyendo, que se llama Patria. ¿De Aramburu? Sí, que lo leí hace 4 años y lo quiero volver a leer. A mí me interesan mucho estos momentos, episodios, procesos históricos que generan mucha polémica y que divisiones y posturas así muy marcadas, y cómo ese libro logra entrar en la ETA y entender el drama que viven dos familias y ir como hilando fino para entender la postura de la mamá, de la hermana. Creo que eso es clave. Muy bueno, es muy gran escritor Aramburu. Yo me leí Años Lentos de Aramburu, tengo pendiente Patria, voy como en léelo porque un tercio. Lo empecé, si lo que no he podido es terminarlo, pero voy a ponerlo para el verano. ¿Algún otro? Me quedo con ese. ¿Te quedas con ese? Sí. Perfecto. Oye, y si alguno está buscando libros, aquí hay una opción para este verano. Bendecir la Revolución, Cristianos de Izquierda en Chile, 1957-1973, de Luz María Díaz de Valdés. Solo me queda agradecerte por habernos acompañado en Historia Libre y Bandera. No, por la conversación. Yo me entretuve mucho, por lo menos. Qué bueno, pues espero que nuestros auditores también. Esperemos. Y ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar esta obra, Documento del Episcopado, Chile 1970-1973.
obra en la que tuvo una tarea especial Monseñor Carlos Oviedo Cabá, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile en esa época y también historiador. Nos permite ver los documentos de algunos obispos de la Conferencia Episcopal sobre distintos temas religiosos, educacionales, políticos y sociales que hubo en esa convulsionada etapa de la historia de Chile, en el gobierno de la Unidad Popular. Es un libro que nos permite seguir de alguna manera el día a día desde la perspectiva de la Iglesia Católica y de sus obispos. De esta manera aparecen temas como los cristianos para el socialismo en Chile, el deber de los católicos en política y ciertamente también temas como la Escuela Nacional Unificada y el llamado a la paz tan acuciante que hizo a mediados de 1973 la jerarquía de la Iglesia Católica en nuestro país. Creo que es una obra útil no solo para historiadores, sino para cualquier persona interesada en la trayectoria nacional. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.